Otra vez tuvimos dudas con las preguntas. Vamos a tratar de seguir repasando, ya que eso es parte también de su examen. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me indicas por favor si puedes verla? Ok, entonces antes de empezar vamos a repasarlas. Déjame buscarlas. La número 1 que veíamos la clase pasada, espacio asignado en el sitio de una emergencia donde se reciben y clasifican a las víctimas de acuerdo a sus lesiones y probabilidades de sobrevivencia. Aquí yo les puse dos respuestas probables, que era centro de triage o triage, ¿ok? Y les dije que eran solo definiciones, no tenían que poner cantidades ni nada por el estilo. Entonces, la siguiente pregunta era donde tenían mucha duda, que dice, es la temperatura mínima corregida a la presión de referencia de 101.3 kilopascales a la que una sustancia desprende vapores capaces de formar una mezcla inflamable en su superficie y que no es suficiente para sostener la combustión. En este caso la respuesta era punto de inflamación. Quedamos que los kilopascales medían la presión del aire para producir una combustión y se refiere esta definición a punto de inflamación. Color de uso especial y restringido cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información o bien prohibir o indicar una acción a seguir. Hablábamos de los colores de seguridad, del verde, del rojo, amarillo. Entonces, esos son los colores de seguridad. Número 4. Es el recorrido horizontal o vertical o la combinación de ambos, continuo y sin obstrucciones, que va desde cualquier punto del centro de trabajo hasta un lugar seguro en el exterior, denominado punto de reunión, que incluye locales intermedios como salas, vestíbulos, balcones, patios y otros recintos, así como sus componentes tales como puertas, escaleras, rampas y pasillos. Estamos hablando, en el caso de lo que veíamos de protección civil, de una ruta de evacuación. Esto va a estar en YouTube grabado para que lo repasen también. Para centros de trabajo con riesgo de incendio alto, el plan de atención a emergencias de incendio deberá contener lo siguiente. En este caso son dos respuestas correctas: los procedimientos para realizar sus actividades y los recursos para desempeñar las funciones de las brigadas. También tenemos las brigadas de primeros auxilios y de evacuación, que también retroalimentando un poquito la clase anterior, veíamos que en las brigadas que se formen después de un desastre o de un accidente que haya ocurrido, en el caso de la pandemia no podemos poner a personas que sean vulnerables en su salud. En este caso estamos hablando de las personas diabéticas, hipertensas o que estén inmunocomprometidas para formar estas brigadas de atención. Número 6. Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.
Aquí estamos hablando de prevención porque hablamos de reducir riesgos. Número 7. Son aquellas que facilitan a la población la identificación de condiciones seguras. Hablábamos de señales informativas, sus formas y lo que significaba. Entonces aquí está su definición. Son las que advierten a la población sobre la existencia y naturaleza de un riesgo. Esta se refiere a señales de precaución. ¿Por qué? Porque no estamos informando que ha sucedido alguna emergencia o algún desastre, o no estamos diciéndole a la población que tienen que seguir tal o cual pauta, en este caso refiriéndonos a las señales de obligación, sino que estamos previniendo a la población de algún riesgo que pueda ocurrir. Número 9. Son las que imponen al observador la ejecución de una acción determinada a partir del lugar en donde se encuentra la señal y en el momento de visualizarla. Aquí estamos hablando de señales de obligación, porque estamos imponiendo a la persona una acción determinada. Por lo tanto, nos indica obligación. Número 10. Son aquellas cuya implementación está a cargo de las autoridades competentes que permiten a la población localizar instalaciones y servicios dispuestos para su apoyo. Aquí estamos hablando de señales de información o señales informativas para emergencia o desastre, porque estamos ahora sí dándole la información que necesita la población al momento de que ocurre un desastre, o anterior también se puede, porque recordemos que también tenemos simulacros de sismos, entonces también nos sirven como señales informativas. Las rutas de evacuación, las salidas de emergencia. Número 11. Sitio dentro de una instalación cuyas condiciones de seguridad permiten a las personas refugiarse de manera provisional ante la amenaza u ocurrencia de un fenómeno perturbador. Estamos hablando de una zona de menor riesgo. Cuando sucede un desastre, un accidente, una catástrofe, estamos hablando que necesitamos determinar por zonas donde ocurrió el siniestro. En este caso, de acuerdo a esta definición, hablamos de seguridad, hablamos de refugio y hablamos de un fenómeno perturbador. Entonces necesitamos una zona de menor riesgo. Número 12. Para la selección y colocación de los detectores de incendio en los centros de trabajo se recomienda que se considere lo siguiente. Deben de considerar el riesgo de incendio. Yo les ponía el ejemplo en la clase pasada, que no van a poner a lo mejor un detector de humo, no lo sé, en algún lugar donde no haya tanques de oxígeno, ¿no? Ustedes van a ponerlo donde sea mayor riesgo de que pueda haber un incendio, de que pueda provocarse el incendio de manera instantánea o que sea más peligroso, que sea una zona de riesgo. Las características de las mercancías, en este caso, por ejemplo, gas. Si tenemos gas, claro que vamos a reconocerlo como riesgo de incendio y por lo tanto vamos a poner esos detectores de incendio en el lugar. Las materias primas tenemos que analizarlas también, los productos, si son propensos a inflamar o provocar flamas, o los productos que se manejen también. Debemos de evaluar también la ubicación del lugar y el tamaño del lugar también. Sin embargo, para fines de detectores de incendio, esto es lo que debemos considerar. ¿Qué significa una señal con forma cuadrada o rectangular? También lo veíamos la clase pasada. Y esto se refiere a proporcionar información. Veíamos señales informativas acá arriba. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Estamos viendo una señal de una persona con capacidades diferentes. Y de esa manera nos está informando que ese lugar va determinado para esas personas. ¿Qué significa una señal con forma triangular? Son las que proporcionan información. Las que advierten de un peligro.
Ustedes si tienen la forma triangular en un producto o están en determinada zona y les aparece un triángulo con un símbolo amarillo, yo creo que si lo han visto, quiere decir que deben de tener precaución y debe de venir ahí también la leyenda. ¿Qué significa la señal de un círculo con una línea en diagonal? Significa prohibición. Si nosotros estamos en un lugar de estacionamiento, y creo que también lo han visto, un ejemplo, les ponen esta señal, significa prohibición. ¿Por qué es importante conocer este tipo de señales? Porque cuando estamos ante una catástrofe, nosotros debemos aprender a identificarlas. Protección Civil también se basa en señalamientos para poder dirigir a la población dentro de un siniestro. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quedó un poco más claro? Ok, entonces vamos a empezar con la siguiente presentación. Y estamos viendo catástrofes en enfermería. ¿Qué es una emergencia? ¿Cómo definirías tú una emergencia? En el caso de enfermería. O dame un ejemplo de una emergencia, tal vez. Perdón, a ver. O un ejemplo de una emergencia en un hospital. Una emergencia sí implica llegar a la pérdida de la vida. Cuando estamos hablando de esta situación en donde se pone en peligro la vida del paciente, entonces estamos hablando de una emergencia. Ahora, ¿qué es una urgencia? Sí, necesita una atención inmediata, sin embargo, puede esperar un poco, es decir, sí está en peligro la vida del paciente, perdón, la integridad del paciente, pero podemos esperar un poco más, no siendo así en la emergencia, porque podemos llegar a la pérdida de la vida, como bien lo mencionas tú aquí. Ahora, para definiciones en cuanto a protección civil, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es una situación que se deriva de un suceso extraordinario cuya ocurrencia es de forma repentina e inesperada y que puede producir daños muy graves a las personas e instalaciones, por lo que es necesario actuar de forma inmediata y organizada. Los factores que causan una emergencia son de diversos tipos. En este caso tenemos de fallas humanas. Un ejemplo podría ser un incendio provocado, alguna falla técnica en alguna maquinaria, en este caso ponemos de ejemplo una industria, defectos en el diseño de las instalaciones o vicios ocultos. Nos referimos también a un ejemplo a esas fábricas en donde el diseño de las instalaciones no concuerda con las materias primas que manejan ahí, o no ayuda, o no pusieron los detectores tal vez de incendio adecuados. ¿Y qué es lo que sucede?
se va a provocar un incendio que puede llevar a daños muy graves tanto a las instalaciones como a las personas, y estamos hablando de una emergencia. Alguna catástrofe natural, estamos hablando de sismos, de un tsunami, de origen externo, atentados, o en este caso podemos poner el ejemplo de las Torres Gemelas. Ahí se produjo una catástrofe y fue de origen externo. Ahí tenemos algunas situaciones de emergencia: un incendio, una fuga de gas que puede producir una explosión, una amenaza de bomba, terremotos, huracanes, operaciones peligrosas. Ahora, ¿qué es un desastre? Cuando hablamos de desastre, vamos a decir que es la alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios, el ambiente, es decir, todas las esferas que constituyen a la población van a estar alteradas, ya sea por un suceso natural o generado, que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y de los servicios de emergencia local o regional. Y estos fenómenos perturbadores que tanto hemos mencionado también en la actividad que acabamos de pasar, causan un desastre y según su origen se van a clasificar en geológicos, hidrometeorológicos, físico-químicos y socio-organizativos. De tipo sanitario, las etapas de un desastre son antes, que es la etapa de prevención, en donde se activan todos esos protocolos que se manifiestan cuando hay un desastre. Vamos a hablar en este caso de un sismo. Si tenemos un sismo, tenemos que revisar si la institución cuenta con esas capacitaciones continuas, si hay esos simulacros. Tenemos una etapa que es durante, esta etapa de aplicación del plan previsto. En este caso, estos simulacros de los que les hablo se van a aplicar, y después viene la etapa de recuperación, que vamos a recordar que vimos también en la clase anterior, esas etapas o esos niveles de recuperación. Y vamos a ver también que estábamos viendo la mochila de las 72 horas que les platicaba la clase pasada. Encontré un documento que fue emitido por la UNICEF. Tiene algunas palabras que no son de nuestro vocabulario habitual, pero sí me gustaría que ustedes pues lo puedan observar. Entonces se los voy a compartir ahorita para que puedan verlo. Entonces quedamos que esta mochila de las 72 horas iba a prepararnos ante una catástrofe o un desastre que pueda ocurrir en donde vivimos, no solamente en la institución donde trabajamos. Aquí tenemos una imagen muy representativa y más específica, en la que nos dice que debe de contener 8 secciones que son muy importantes. En la primera sección debemos de tener agua. También les hablaba de las pastillas para clorar el agua, para desinfectar y que sea utilizable. También tenemos los alimentos no perecederos. Recordemos que en la clase anterior hablábamos de latas, de atún, de barras energéticas. También la ropa de acuerdo a las necesidades de las personas. En este caso aquí tenemos que debe de cubrir las necesidades de los niños, de los bebés, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Tenemos también artículos de aseo personal. Como les decía, no podemos llevar pañales cuando no hay un bebé en la casa. Debemos de tener en cuenta esos detalles. Los documentos importantes, no solamente en físico, sino también les recomendaba llevar una memoria para de esa manera llevarlos de forma práctica.
También el equipo mínimo de seguridad. No vamos a llevar cosas de más. Solo vamos a preparar esta mochila en lo que encontramos tal vez un refugio, dependiendo de el sistema de actuación de protección civil. Debemos de traer también una caja con herramientas. Las herramientas básicas también las vimos la clase anterior. Y aquí viene más específico, de acuerdo a las características de la familia, así será la cantidad de agua que deberán almacenar. Entonces, si son 2 personas, no vamos a llevar más de la cuenta, porque también eso no nos permitirá movernos a través de lo que estamos viviendo, del desastre que se está presentando. Debemos de traer agua suficiente para al menos 3 días y la leche materna, por eso nosotros siempre promovemos la lactancia materna, porque aparte de que van a disminuir tal vez las cosas que traigan en esta mochila, pues va a ser más fácil mantener a salvo a los bebés. Y debemos de tener agua para cada miembro familiar, es decir, nosotros debemos de evaluar para cuántas personas debemos de llevar esas botellas. Entonces, dentro de los refugios, claro que se van a intensificar los víveres, va a haber donaciones, la mayoría de los casos así es, pero hay ocasiones en que el desastre es tan grande que no alcanza a llegar la ayuda a todos los lugares y tal vez ni siquiera haya como el acceso a agua potable, agua que puedan consumir. Pero de acuerdo a la UNICEF, el acceso al agua en emergencia debe de ser para todas las personas y debe de ser obligatorio. Vamos con el número 2. En este caso nos referimos a los alimentos no perecederos. Podemos tener alimentos deshidratados, podemos tener utensilios desechables o que sean fáciles de doblar y meter a la mochila de emergencia, y los alimentos enlatados que les mencionaba hace un momento. También deben de ser que cubra las necesidades familiares por al menos 3 días, que los alimentos sean fáciles de abrir, porque también si no traemos un abrelatas o no traemos todos los utensilios, pues no vamos a poder proporcionar el alimento adecuado a la familia. También vamos a revisar fechas de caducidad para estar seguros de que estamos dando el alimento en buenas condiciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de la ropa que debemos de llevar en esa mochila de emergencias. Una frazada o manta que no sea tan pesada, en este caso también les recomiendan las mantas térmicas. Una muda de ropa por persona. Debemos de tener las estrategias adecuadas para doblar esa ropa. Una capa de agua también, porque no sabemos si las temperaturas, por ejemplo en el caso de los incendios, debemos de estar prevenidos. Gorras o sombreros, guantes y bufanda y suéteres. Aquí tenemos otro tipo de vocabulario, como les mencionaba, porque fue publicado en otro país. Tenemos también los artículos de aseo personal como número 4. Debemos de llevar papel higiénico, jabón, shampoo, una toalla, una pasta dental, cepillos, que sean de tamaño regular para poder que no ocupen tanto espacio dentro de esa mochila. Y aquí viene una parte importante como número 5, que es el botiquín familiar de primeros auxilios. En este caso nosotros como enfermería pues vamos a tener más cosas porque tenemos más conocimiento acerca del tema, pero esto es lo básico cuando se va a armar una mochila de 72 horas en cualquier familia, para que lo tengan en cuenta.
¿Qué es lo que va dentro de los documentos importantes? Credenciales, pasaportes, libretas con números de emergencias, tenemos la copia de recetas médicas, las llaves de ingreso a los domicilios, en este caso si el desastre lo permite, porque si estamos en medio de una inundación pues no vamos a poder, claro está, entrar. La copia del acta de matrimonio, de nacimiento, en este caso si son solteros. Y ahorita les voy a compartir los números de emergencia de donde están ustedes. Debemos de traer también un equipo mínimo de seguridad, y con esto nos referimos a linterna con baterías, a un silbato para poder pedir ayuda si es que nos quedamos atrapados en algún lugar, algún radio, un lazo. Les comentaba también que les recomendaba el paracord, que es muy resistente. También deben de traer algún encendedor o fósforos en una bolsa y algunas baterías de repuesto. Recordemos que también hay unas que son recargables, pero pues si en ese caso, en el caso del desastre, no hay la posibilidad de cargarlas, pues entonces también sería conveniente conseguir algunas que se carguen de manera solar. Debemos de traer también una pequeña caja con herramientas, y aquí tenemos algunos ejemplos de ellas. Un martillo, hay unas palas que se pueden doblar también de manera adecuada para que quepan perfectamente en la mochila y no hagan tanto bulto. Tenemos clavos, tornillos, algunas pinzas, el destornillador y alguna lona impermeable para hacer un refugio temporal. Entonces hasta aquí tenemos lo que son los elementos básicos para una mochila de 72 horas. No sé si hay alguna duda hasta aquí o qué les parece la información. Ok, entonces tenemos una actividad ahorita. Ok, permíteme, déjame y nos regresamos.